Hoy voy a leer dos correos que me dejaron sin dormir. El primero fue enviado por un hombre que afirma haber encontrado un ritual antiguo, un símbolo grabado en el suelo capaz de abrir un portal. Él asegura que lo cruzó y llegó a una ciudad que no existe en ningún mapa. Una ciudad llena de ojos que lo observaban y voces que lo llamaban por su nombre. El segundo correo vino de un joven que investigó un grupo secreto en Internet. Al principio pensó que era una simple curiosidad, pero pronto notó que algunos miembros no eran normales. Perfiles que lo vigilaban, personas que aparecían y desaparecían. Y cuando intentó salir, recibió un mensaje que lo marcó para siempre. Dos relatos. Dos personas que nunca se conocieron. Dos experiencias que podrían ser espejos de una misma realidad. Una realidad que se rompe. Hoy te leeré sus mensajes exactamente como llegaron a mi bandeja. Correos reales, de quienes aseguran haber estado, aunque sea por un instante, fuera de la Matrix. Antes de comenzar con estos correos, te doy la bienvenida a Relatos Fuera de la Matrix. Aquí compartimos testimonios reales de personas que aseguran haber visto lo imposible. Si este tipo de historias te intriga, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y escribir en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás escuchando. Me encanta saber hasta dónde llegan estos relatos. Ahora sí, ponte cómodo, apaga un poco la luz si puedes, y prepárate para leer conmigo estos mensajes que, según sus autores, no deberían ser ignorados. Hola, no sé si esto que voy a contarte te vaya a parecer una locura, pero necesito sacarlo de mi cabeza. Me llamo Javier Morales, soy de Toledo, y lo que viví hace unos años todavía me persigue en sueños. En aquel tiempo yo estaba obsesionado con símbolos antiguos, geometrías sagradas, rituales que supuestamente abrían la percepción. Ya sabes, cosas que uno busca por curiosidad, pero que de repente empiezan a sentirse demasiado reales. Encontré un dibujo en un foro viejo, algo parecido a un octágono formado por líneas torcidas, casi como raíces. Decían que era un marcador, un punto de cruce entre nuestra realidad y otra. Una noche, sin saber por qué, decidí reproducir el símbolo en el suelo del viejo cobertizo detrás de la casa de mis padres. Lo dibujé con tiza, como explicaban las instrucciones, y cuando terminé, el silencio se volvió pesado. El aire estaba tan quieto que sentí dolor en los oídos. Cuando Javier escribió esto, me detuve un momento. No sé si fue su gestión, pero mientras leía sentí una presión ligera en el pecho. Encendí una vela. El símbolo parecía moverse. No físicamente, sino como si la luz temblara alrededor de él. Toqué una de las líneas con el dedo y sentí un frío extraño, como si estuviera tocando metal, aunque era solo tiza. Entonces di un paso dentro del octágono. No cerré los ojos, no dije ninguna palabra. Simplemente levanté la mirada y ya no estaba en el cobertizo. Frente a mí había una calle estrecha, muy vieja, como de una ciudad antigua. Las casas eran altas, de piedra oscura, con ventanas diminutas. El cielo parecía sucio, como si estuviera cubierto por un velo gris. Vi gente, pero caminaban lento, demasiado lento, y ninguno hablaba. Pasaban a mi lado sin mirarme, aunque yo sentía que sí me miraban. Por dentro. Había un cartel clavado en una pared. No estaba en español. Ni en ningún idioma que yo haya visto. Seguí caminando hasta encontrar una iglesia. Las puertas estaban entreabiertas, y dentro escuché a alguien susurrar mi nombre. No era una voz fuerte, era como si estuviera pegada a mi oído. Salí corriendo. Cuando crucé de nuevo el octágono, volví a aparecer en el cobertizo. La vela estaba apagada, y el símbolo, que yo mismo había dibujado, estaba borrado, como si alguien hubiera pasado la mano por encima. Nunca volví a reproducirlo. Pero a veces, cuando paso por ciertos lugares de Toledo, tengo la sensación de que las calles que vi aquella noche siguen ahí, escondidas, esperando el paso correcto. No sé si aquello fue real o si perdí la cabeza por unos minutos. Solo sé que no fui el mismo desde entonces. Gracias por leerme. No busco explicación, solo necesitaba contarlo. Cuando terminé de leer el correo de Javier por primera vez,
Tuve que levantarme de la silla, no por miedo, sino por esa sensación extraña de déjà vu, como si todos alguna vez hubiéramos sentido que una calle, una puerta o un cruce no pertenecen del todo a nuestro mundo. Lo que más me inquietó no fue el ritual, ni el símbolo, ni la ciudad que describe, sino el detalle de escuchar su nombre dentro de un lugar al que jamás había ido. Y lo curioso es que, mientras pensaba en eso, otro correo llegó a mi bandeja esa misma noche. Un mensaje de un joven de México que empezó con algo muy distinto, una simple curiosidad en redes sociales. Pero lo que comenzó como un hobby terminó convirtiéndose en una obsesión, y luego en miedo real. Porque según él, la gente que encontró no se comportaba como personas normales. Y algunos, según sus palabras, lo estaban observando. Te leo ese segundo correo. Ahora. Hola, prefiero no decir mi apellido. Solo ponme como Daniel. Tengo 22 años y soy de Ciudad de México. No sé si lo que te voy a contar tenga relación con eso que llamas fuera de la Matrix, pero es lo más cerca que he estado de sentir que alguien o algo me estaba vigilando. Todo empezó hace 2 años, cuando entré por curiosidad a un grupo de Facebook sobre teorías raras, desapariciones y ciudades que no existen. La mayoría de los posts eran bromas, hasta que un día vi una publicación distinta. Una chica preguntaba si alguien más había visto gente que no encaja, gente que repite frases, gente que no parpadea. Aquí, cuando leí gente que no parpadea, sentí un escalofrío. No por la frase en sí, sino porque he visto esa misma descripción en muchos correos. Empecé a seguir las publicaciones de esa chica. Se llamaba Andrea y vivía, supuestamente, en la CDMX también. Subía fotos de personas que encontraba en la calle y decía que eran visitantes. Yo pensaba que era solo una chica paranoica, hasta que un día ella subió la foto de un tipo que yo había visto ese mismo día en el metro Pino Suárez. Mismo rostro, mismos ojos fijos, misma ropa. Le escribí por privado para preguntarle dónde lo había visto. Me contestó solo: no preguntes, solo obsérvalos, y me dejó en visto. Después de eso, varias cuentas empezaron a enviarme solicitudes, perfiles vacíos, sin fotos, sin amigos, sin publicaciones. Una noche, mientras revisaba el grupo, Andrea hizo un en vivo. Tenía la cámara muy cerca del rostro. Estaba pálida, nerviosa, respirando rápido. Alguien golpeó su puerta. Ella se quedó quieta, y el video se cortó. Intenté entrar a su perfil, y ya no existía. Pensé en denunciar el grupo, pero antes de que pudiera hacerlo, recibí un mensaje de una cuenta que no conocía. No sigas buscando. No es para ti. Ese mismo día, Facebook cerró mi cuenta colocando un aviso extraño. Acceso suspendido por razones de salud y seguridad. Nunca había visto ese mensaje. Intenté crear otra cuenta, y no me dejó usar mi número, como si estuviera bloqueado del sistema. Durante semanas sentí que alguien me seguía. No veía nada raro, pero tenía la sensación. Ese tipo de sensación que no se puede explicar, pero que te acompaña incluso cuando estás dentro del metro lleno de gente. Ya no busqué más, y desde entonces, cuando veo a alguien que no parpadea por mucho tiempo, mejor bajo la mirada. No sé quiénes eran esas personas, no sé qué era ese grupo, solo sé que yo no debía estar ahí. Gracias por leerme. Si lees esto en tu canal, solo cambia mi nombre. No quiero que me encuentren. El correo de Daniel me dejó pensando durante horas, porque no describió criaturas, ni sombras, ni rituales. Describió personas, personas que parecen humanas, pero actúan como si estuvieran desajustadas, como si siguieran un guión que nosotros no vemos. Y lo más inquietante es que no fue el único en mencionarlo. Mucha gente habla de rostros repetidos, de perfiles que aparecen sin historia, de miradas demasiado fijas. Y cuando alguien intenta investigar, algo los detiene. Mientras pensaba en eso, revisé mi bandeja de entrada y vi un tercer mensaje. Esta vez escrito por una mujer de Estados Unidos. A diferencia de Daniel, ella no se encontró con un grupo secreto. Y a diferencia de Javier, no fue ningún ritual. Lo que la persigue llegó a través de llamadas, llamadas imposibles, llamadas que no deberían existir. Y es su historia la que te voy a leer ahora. Hola, me llamo Sarah Miller. Tengo 34 años y vivo en Phoenix, Arizona. No estoy buscando fama ni atención.
Apenas estoy intentando entender algo que me pasó en 2019 y que no he podido olvidar. Todo comenzó con una llamada perdida a las 3 de la mañana. El número tenía mi mismo código de área, pero no estaba registrado en mis contactos. No contesté. Al día siguiente, revisé el buzón de voz, y ahí fue cuando empezó todo. La grabación era corta, apenas 2 segundos, pero escuché mi propio nombre, susurrado muy cerca del micrófono. Sara. No era la voz de alguien que yo conociera. Cuando leí esta parte, sentí un nudo en la garganta. A veces las historias más simples son las que más inquietan. Pasaron varios días sin nada raro, hasta que una noche recibí otra llamada. Esta vez contesté. No había nadie al otro lado, solo un sonido como viento, pero no viento de exterior, sino como si alguien soplara directamente al micrófono. Dije, ¿quién habla? 3 veces. En la cuarta, alguien respondió. Era mi propia voz, o al menos sonaba exactamente igual. Solo dijo una frase. No abras la puerta. Colgué de inmediato. Revisé toda la casa, las ventanas, la entrada. No había nadie. Me convencí de que había sido una broma, algún tipo de clonación de voz. Pero las llamadas siguieron. A veces eran números desconocidos, a veces aparecía como número privado, y una vez apareció como mi propio número llamándome. Esa vez no contesté, pero en el buzón de voz quedó un mensaje. Era yo misma, otra vez diciendo, llévate las llaves. Y justo después, un golpe fuerte, como una puerta cerrándose. Desde entonces, cada vez que recibo una llamada de un número que no conozco, me tenso. Cambié de teléfono, cambié de número, incluso cambié de compañía. Y aún así, hace 2 semanas, recibí un mensaje de voz nuevo. Duró un solo segundo. Fue un susurro. Una sola frase. No llegaste a tiempo. No sé qué significa. No sé si es una advertencia, un eco, un error del sistema, o si hay algo ahí afuera que sabe más de mí de lo que debería. Gracias por leerme. No busco explicación. Solo necesito que alguien más escuche esto. El caso de Sara me dejó con una sensación que no se parece a miedo, sino a incertidumbre. Cuando un correo habla de rituales o de símbolos extraños, uno puede pensar en supersticiones. Cuando alguien describe personas que se comportan de manera antinatural, uno puede culpar al estrés, a la paranoia. Pero las llamadas que imitan tu voz, que llegan desde tu propio número, que te susurran advertencias, eso es diferente. Porque todos estamos conectados a un teléfono. Todos estamos expuestos. Y si algo puede llegar hasta ti incluso después de cambiar de número, entonces no es una broma. Mientras procesaba el mensaje de Sara, encontré otro correo en mi bandeja. Uno más antiguo, de un hombre de España que vivió algo que, según él, sigue ocurriendo en ciertos barrios. Barrios que aparecen solo para algunos. Su experiencia no tiene llamadas, ni grupos secretos, ni rituales. Lo suyo fue físico, real. Caminó dentro de un lugar que, oficialmente, nunca existió. Y su historia es la siguiente. Hola. Me llamo Miguel Álvarez. Tengo 41 años y vivo en Sevilla. No suelo escribir a desconocidos, pero cuando encontré tu canal y escuché a gente describir lugares que aparecen y desaparecen, decidí que tenía que contarte lo que me pasó hace casi 10 años. Era una tarde de verano. Yo trabajaba como repartidor y ese día me tocó hacer entregas en una zona que no conocía mucho, cerca de la Macarena. Mi GPS fallaba constantemente, así que seguí por intuición. Doblé por una calle estrecha que no recordaba haber visto antes. Lo primero que noté fue el silencio. No había coches, ni gente caminando, ni tiendas abiertas. Solo un conjunto de edificios antiguos, todos iguales, con ventanas altas y puertas de madera hinchadas por la humedad. El aire olía a polvo viejo, como si nadie hubiera vivido ahí en décadas. Caminé unos metros buscando el número del portal que debía entregar. No lo encontré. Miré hacia arriba y me di cuenta de que muchas de las ventanas estaban abiertas, pero no había cortinas, ni muebles, ni luz. Eran espacios vacíos. Seguí avanzando hasta llegar a una pequeña plaza circular. En el centro había una fuente sin agua.
Las baldosas del suelo formaban un dibujo extraño, casi simétrico, como si alguien hubiera intentado marcar algo. Aquí sentí un déjà vu. Los patrones en el suelo aparecen en muchos relatos, como si fueran señales que solo algunos alcanzan a ver. Mientras revisaba la dirección en mi móvil, escuché pasos detrás de mí. Me giré y vi a un hombre muy alto, vestido con ropa antigua, como de los años 60. Caminaba recto hacia mí, pero lo más raro era su expresión. No parpadeaba. Le dije buenas tardes, pero no respondió. Solo se detuvo a un par de metros y me miró fijamente, como si estuviera evaluándome. Sentí un frío en la nuca. No sé por qué, pero supe que debía irme. Retrocedí unos pasos, guardé el paquete en la mochila y empecé a caminar rápido hacia la entrada de la calle. No quise correr para no llamar la atención, pero antes de doblar la esquina me atreví a mirar atrás. El hombre ya no estaba. No había nadie en la plaza. Cuando regresé a la avenida principal, el ruido de la ciudad volvió de golpe. Coches, voces, música, todo normal. Me giré para ver la calle por la que había entrado, y no estaba. No había calle. Solo una pared larga con grafitis. Regresé 2 veces más, en días distintos, buscando esa entrada. Nunca volví a encontrarla. Lo que viví ese día no lo he vuelto a experimentar, pero a veces, cuando paso cerca de la Macarena, siento la misma presión en el pecho, como si ese barrio siguiera ahí, detrás de una pared, esperando que vuelva a tomar el camino equivocado. Gracias por leerme. No sé si esto tenga explicación, pero al menos ya no lo guardo solo para mí. La historia de Miguel siempre me deja con la misma sensación. La idea de que hay lugares que solo existen cuando alguien toma el camino incorrecto. O el correcto, dependiendo de cómo quieras verlo. Lo más inquietante no es la calle perdida, ni el barrio fantasma, ni siquiera el hombre que lo observaba sin parpadear. Lo que realmente asusta es que, al volver a la avenida, todo estaba donde debía estar. Nada fuera de lugar. Como si la ciudad misma hubiera escondido lo que él vio. Y mientras trataba de procesar eso, abrí el siguiente correo de mi bandeja. Un mensaje más extenso, más personal, casi como un desahogo desesperado. Esta vez, el autor no se encontró con una calle escondida, ni recibió llamadas imposibles, ni siguió grupos extraños en Internet. Lo que él vivió fue diferente. Una presencia. Un visitante que parecía conocerlo desde antes, y que lo acompañó durante años. Su relato es uno de los más largos que he recibido, y quizá también uno de los más perturbadores. Y es el que te voy a leer ahora. Hola. No estoy seguro de si esto encaje con tus relatos, pero llevo mucho tiempo buscando dónde escribirlo. Mi nombre es Eduardo Salinas. Tengo 38 años y soy de Monterrey, Nuevo León. Lo que voy a contarte no fue una aparición repentina, ni un susto de una noche. Fue una presencia. Una sombra que me acompañó durante casi 10 años. Todo empezó cuando tenía 18, en mi primera semana viviendo solo. Renté un pequeño departamento cerca de la Universidad Autónoma. Era viejo, pero barato. La primera noche desperté a las 3 de la mañana con la sensación de que alguien me miraba desde la puerta. No vi nada, pero sentí algo. Una presencia pesada, como si el aire hubiera cambiado de densidad. Pensé que era ansiedad por estar solo por primera vez. Los días pasaron y todo parecía normal, excepto por una cosa. Cada madrugada, a la misma hora 3:07, me despertaba sin razón. Despierto, totalmente lúcido, con el corazón acelerado. Y siempre mirando hacia la puerta. Una noche, después de casi 3 semanas sin dormir bien, decidí dejar el celular grabando. Lo puse apuntando a la puerta, dejé una luz tenue encendida y traté de dormir. Al día siguiente revisé el video, y a los 17 minutos lo escuché. Un susurro. No palabras, solo aire moviéndose, como una respiración suave junto al micrófono. Era imposible que fuese yo. Estaba dormido y la cámara estaba a más de 2 metros. Hasta aquí, el correo de Eduardo me parecía inquietante, pero aún racional. Pero lo que describió después cambió completamente el tono del relato. Con el tiempo, la presencia se volvió más clara. No la veía directamente, pero podía sentir cuando estaba cerca. El aire bajaba de temperatura, las luces temblaban un poco,
y mi cuerpo reaccionaba como si alguien estuviera detrás de mí. En 2011 me mudé a otro departamento, esta vez en San Nicolás, y pensé que ahí se quedaría todo, pero no. La primera semana en el nuevo lugar, dormí como no había dormido en meses, hasta que una madrugada abrí los ojos y vi una silueta oscura en la esquina del cuarto. No tenía forma definida. No era un hombre ni una mujer, solo una sombra alta, más oscura que la propia oscuridad. No se movía, pero yo sentí que me miraba, como si hubiera estado esperando que despertara. No me pude mover. No sé cuánto tiempo estuve así. Solo recuerdo cerrar los ojos muy fuerte, y cuando los abrí, ya no estaba. Esa figura regresó muchas veces durante los años siguientes. A veces la veía por segundos, a veces solo sentía su presencia, y lo más perturbador es que nunca se alejó del todo. En 2016, cuando nació mi primera hija, pensé que ese capítulo de mi vida por fin había terminado. Pero una noche, mientras estaba en la sala meciéndola para que se durmiera, ella se quedó mirando fijamente a la esquina, exactamente la misma donde yo la había visto por primera vez. Mi bebé empezó a sonreír, una sonrisa amplia, como si reconociera a alguien. En ese momento sentí el frío que conocía demasiado bien. Esa presencia estaba ahí, con nosotros. Dejé la casa. Busqué ayuda espiritual, psicológica, médica. Nadie pudo darme una explicación. Hoy mi hija tiene 4 años. No he vuelto a ver a la sombra. Pero a veces, cuando dibujo con ella, hace figuras negras y alargadas y me dice: «Papá, este es el amigo que te seguía». No sé si fue algo supernatural, una falla en la realidad, o una parte de mí que tomó forma. Pero sé que no lo imaginé, y sé que de alguna forma, ella también lo vio. Gracias por leerme. No busco respuestas. Solo necesitaba que alguien más cargara con parte de esta historia. 5 relatos, 5 personas de lugares distintos, edades distintas, vidas completamente separadas, pero con un punto en común: la sensación de haber visto algo que no debería existir, una ciudad que aparece cuando no debería, un grupo que observa a quienes preguntan demasiado, una voz que imita la tuya desde un número imposible, habitantes de barrios que no están en ningún mapa, y una sombra que acompaña a alguien durante años, incluso a su hija. A veces me pregunto si todos estos relatos son piezas de un mismo rompecabezas. Si lo que llamamos realidad es simplemente la parte que nos dejan ver, mientras lo demás permanece detrás de una pared invisible, esperando que alguien la cruce por accidente. Al terminar de leer estos correos, entendí algo. No todos los que han estado fuera de la Matrix lo descubrieron de inmediato. Algunos se dieron cuenta años después. Otros nunca regresaron del todo. Y si tú también has vivido algo así, algo que parece pequeño pero que todavía te sigue, tal vez no sea coincidencia que estés escuchando esto hoy. Dicen que hay mensajes que cruzan desde el otro lado, historias que parecen sueños, pero son reales, y hoy tú las escuchaste aquí, en Relatos Fuera de la Matrix. Si te gustan los testimonios auténticos y los misterios que desafían la lógica, suscríbete al canal y activa la campanita. Déjame tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país estás escuchando, porque puede que, sin saberlo, tú también hayas estado fuera de la Matrix.